Hola a todos. La idea aquí es exponer algunas nociones generales y muy básicas respecto de una metodología láser que me viene interesando desde hace un tiempo, que está orientada a modificar la topografía superficial de diversos materiales a partir de la generación de estructuras del tipo ripples o LIPS, como figura en el título, por Laser Induced Periodic Surface Structures. Este tipo de estructuras difieren en alguna medida, como ya voy a exponer más adelante, de aquellas que hemos sido capaces de generar en el grupo en el pasado, y en particular me interesa en un futuro aplicar esta metodología para la modificación superficial de películas de matrices poliméricas. Antes de avanzar con las LIPS, vamos a repasar las metodologías láser que se han aplicado previamente y el tipo de modificaciones superficiales que se han observado, comenzando por la primera que aplicamos, que consistió esencialmente en irradiar la superficie de diversas matrices poliméricas con pulsos láser individuales provenientes de un láser de neodimio YAG con pulsos de duración en el orden de los nanosegundos y longitudes de onda de 532 y 266 nanómetros. En estos experimentos, la radiación láser era dirigida por una serie de elementos ópticos hacia la superficie de la muestra, que en el dispositivo aparece depositada en un portamuestras denominado como G, y la incidencia de la radiación láser era normal o perpendicular a la superficie de la muestra. Es importante destacar que la orientación del vector polarización del campo eléctrico de la radiación láser incidente, en este caso era una polarización lineal, incidente sobre la muestra, no es un parámetro relevante en estos experimentos. En general no suele afectar los resultados observados y fue el caso de nuestros experimentos. No observamos una dependencia de los resultados con la orientación del vector polarización campo eléctrico. Como de ejemplo, en esta diapositiva se muestran las modificaciones superficiales que se observan al irradiar hidrogeles de composición química como la que se muestra en la diapositiva, en estado completamente seco, pero aún así tienen un remanente de agua de cerca del 10% en masa, al irradiar con pulsos individuales de 266 nanómetros y fluencia creciente, es decir, la fluencia es la energía del pulso por unidad de área incidente. Como se observa, a fluencias relativamente bajas, es decir, muy por debajo del umbral para remoción masiva de material, el umbral de ablación láser, lo que se provoca es una remoción de material relativamente baja, de manera que lo que se produce es un rugoseamiento de la superficie. Ese rugoseamiento, si bien es parejo en todo el área del láser, no muestra características periódicas de ningún tipo. En el intervalo opuesto de fluencias relativamente altas, superiores al umbral de ablación, lo que se forma, como en muchos materiales, es un cráter directamente por una remoción de gran cantidad de material en la zona de incidencia del láser. Lo interesante es que en un intervalo intermedio de fluencias relativamente acotado, se observó la formación de una espuma o foam que tenía una profundidad de algunas micras por debajo de la superficie y bien homogénea, repartida homogéneamente en la región de incidencia del pulso láser. El laser foaming es bastante selectivo a polímeros de diversa naturaleza con algunas características particulares, es decir, aquellos que tienen un contenido de agua remanente relativamente grande, coeficientes de absorción lineales moderados y relativamente altas viscosidades. Pero puede ser interesante en algunas aplicaciones que requieren el desarrollo de superficies, capas superficiales bastante porosas, como por ejemplo las que promoverían la proliferación celular en la superficie modificada con láser, como ha sido observado en el caso que se muestra en la diapositiva, donde proliferan células de fibroblastos de ratones, mucho más que en las regiones no irradiadas con láser.
Y la conveniencia es que además, si se encuentran las condiciones óptimas para generar espumado en diversos polímeros, requieren dispositivos experimentales relativamente sencillos. Otra de las metodologías empleadas posteriormente fue la de Direct Laser Interference Patterning, en la cual se produce la interferencia de dos pulsos láser con coherencia de fase sobre la superficie de la muestra a estructurar. En nuestro caso se empleó radiación láser de 355 nanómetros que se dividió en dos con un beam splitter en dos subbases de idéntica intensidad que fueron recombinados sobre la superficie del sustrato por una serie de elementos ópticos de manera que el recorrido óptico de cada subbase fuera lo más similar posible, y se provocó de esta manera un patrón de interferencia constructiva y destructiva de la radiación láser sobre la superficie de la muestra, de manera de producir ablación láser selectiva y mayormente focalizada en las regiones de interferencia constructiva de la radiación, generando o dando lugar a los típicos patrones de interferencia que ya vamos o las estructuras periódicas que ya vamos a ver a continuación. Lo importante es que aquí los parámetros láser relevantes son la longitud de onda de la radiación láser, la fluencia, y aparece el ángulo θ entre los dos subbases y con respecto a la normal de la superficie. Pero hay que destacar que la orientación del vector polarización del campo eléctrico de la radiación láser solo es considerada al momento de elegir los elementos ópticos, en particular el beam splitter, de manera de garantizar una correcta interferencia en el plano de la muestra. Esta metodología es más elaborada que la anterior, pero como contrapartida permite obtener estructuras superficiales periódicas muy regulares, como las que se muestran en la diapositiva. Hemos sido capaces de generar estructuras del tipo líneas y surcos muy regulares en matrices poliméricas conformadas por clústeres de plata inmovilizados en matrices de ácido polimetacrílico, se observa a la izquierda. También se han obtenido este tipo de estructuras en la figura que se muestra en el centro, en nanocomposites de polianilina en el polímero NIPAM termosensible. Aquí además se observa en las diapositivas del centro, en las figuras del centro, que en la zona de gris más claro, en los surcos de las estructuras, hay algo del foaming generado que acompaña al proceso de DLIP. Pero en todos los casos se observa la generación de líneas o surcos bien paralelos, con una periodicidad bien marcada y regular, que es característico de esta metodología. Y obviamente entre las aplicaciones, muchas que pueden encontrarse de este tipo de superficies modificadas, hay una que se ha llevado a cabo en un grupo de colegas con el que tenemos colaboración de la Universidad de Río Cuarto, en el cual se las aplicó al estudio de las propiedades de antibiofilm. En este caso, este tipo de superficies evitan la formación de películas bacterianas, como se muestra en las diapositivas a la derecha. Las bacterias, en este caso de Pseudomonas aeruginosa, prefieren, por el tamaño que tienen, ubicarse preferentemente en los surcos de la estructura y no colonizan toda la superficie formando la típica película conocida como biofilm o película bacteriana. Lo poderoso de esta metodología de DLIP es que es más general que la metodología de laser foaming y ha sido observado por otros grupos en metales, semiconductores, óxidos metálicos y muy diversas matrices poliméricas. Pero además, ya lo que no hicimos en nuestro grupo hasta ahora es dividir el haz láser en un número mayor de subhaces que 2, 3, 6, como se muestra debajo de la diapositiva en la figura de la izquierda, haces láser, y de esa manera se pueden obtener estructuras superficiales periódicas sobre los distintos sustratos más elaboradas, como se muestra
en la figura de la derecha sobre policarbonato con una interferencia de 3 pulsos láser, dando origen a un patrón de valles y crestas, muy periódico. Bien, ahora sí, en relación a la generación de estructuras superficiales del tipo LIPS o ripples, cabe mencionar que este fenómeno fue uno de los primeros observados al hacer interactuar los primeros láseres, particularmente los láseres de rubí, con diversos materiales sólidos como semiconductores y metales y sus aleaciones, con un número de pulsos láser acumulativos, por lo general un número relativamente grande, un pulso atrás de otro sobre la misma región superficial, y posteriormente se observó este fenómeno también en materiales dieléctricos, allá por mediados de los 60 y la década posterior. En la figura de la diapositiva se muestra este fenómeno de generación de ripples para el caso de muestras de germanio. Casi 20 años después se observó por primera vez la generación de estos ripples en superficies poliméricas, pero cuanto más se ha acumulado bibliografía relacionada con generación de LIPS sobre polímeros ha sido en los últimos 20 años, particularmente en numerosos polímeros comerciales o sintéticos, polímeros semiconductores, polímeros biodegradables y más recientemente en nanocomposites, por ejemplo, de nanotubos de carbono embebidos en PTT. Recomiendo particularmente la bibliografía de Marta Castillejo del Instituto Rocasolano en Madrid, porque ha trabajado mucho en los últimos 10 a 15 años con LIPS en polímeros, en films de polímeros, y algunos otros grupos que voy a mencionar más adelante. Lo importante es que parece ser un fenómeno bien general y que ha sido observado con láseres pulsados de nano a femtosegundos y de longitudes de onda desde el UV hasta el infrarrojo. Bien, el dispositivo experimental empleado para generar estructuras del tipo LIPS es a priori relativamente sencillo en comparación con el empleado en la técnica de DLIP. Lo que primero se requiere es un conocimiento de el tipo de polarización de la radiación láser utilizada. En el caso más sencillo de radiación láser linealmente polarizada, como la que se obtiene a partir de los diversos armónicos del láser de neodimio YAG, esto requiere además un conocimiento y un control del plano de incidencia de la radiación láser en relación con la superficie de la matriz a estructurar. En la mayoría de los casos se aplica un dispositivo como el que se muestra en la figura de arriba a la derecha de la diapositiva, en el cual el plano de incidencia de la radiación láser es perpendicular, el vector polarización del campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia de la radiación y por lo general el ángulo entre el plano de incidencia de la radiación láser y la normal en la superficie de la muestra es 0. Así, los parámetros láser importantes en esta metodología son la longitud de onda, la afluencia de la radiación láser y el ángulo de incidencia de la radiación en relación a la normal a la superficie de la muestra estructural. Y por supuesto un conocimiento del vector polarización campo eléctrico, que usualmente en una primera aproximación suele emplearse radiación linealmente polarizada. La mayoría de estos parámetros están relacionados con el período que suele obtenerse en las estructuras de tipo Ripple que se muestra en la figura de abajo de la diapositiva, por la ecuación que aparece allí, donde el período, el espaciamiento de los ripples es proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional a
una combinación del ángulo dado por el plano de incidencia y el índice de refracción efectivo del material estructural. Aunque el fenómeno de formación de elipse es bastante general para materiales de muy diversa naturaleza, la ocurrencia del fenómeno que da origen a la formación de estructuras requiere que se cumplan una serie de condiciones, ¿no? Y en particular, respecto de la matriz polimérica, es necesario que esta matriz presente un coeficiente de absorción relativamente grande a la longitud de onda láser, ¿no? Con lo cual hace falta elegir muy apropiadamente el láser a usar y particularmente el tipo de polarización de la radiación láser en función del tipo de estructuras que se quiere promover, en función del coeficiente de absorción del material, ¿no? Entonces, ese match entre radiación láser y el coeficiente de absorción del material es muy importante tenerlo en cuenta y, bueno, obviamente es necesario hacer un estudio espectroscópico del material, de la película, a estudiar. Otra de las características ya que tiene que ver con la morfología es que la superficie del material o la película polimérica tiene que ser relativamente lisa, con una rugosidad media de unos pocos nanómetros. Entonces allí también viene toda una cuestión de ensayo, prueba y error de cómo armar matrices poliméricas y más si son nanocomposites que sean relativamente lisos para que permitan no solo la observación de las estructuras, sino que además se lleve a cabo el propio proceso de elipse. De lo contrario no se genera y no se observa. En cuanto a los ripples formados, generalmente se observa este fenómeno en un intervalo de fluencias muy inferiores al umbral de ablación láser. Y en un intervalo muy acotado y apenas por encima del umbral de daño del material. Los períodos de las estructuras obtenidas suelen ser del orden de magnitud o un poco superiores a la longitud de onda de la radiación láser usada. Este fenómeno además se observa solo tras un dado número de pulsos láser n que inciden sobre la misma área de la superficie de la matriz polimérica. Es decir, no se obtiene con un solo pulso individual incidiendo directamente sobre la superficie, como es en el caso de la formación de cráteres, de rugoseamiento o de laser foaming de una superficie. Requiere en general un número relativamente grande. Y otro aspecto que es muy importante y por eso los he señalado en azul, estos dos últimos, es que el eje de los ripples por lo general es paralelo al vector polarización de las láser y siempre teniendo en cuenta que cuando se emplean láseres de nanosegundos, porque esta característica no siempre se cumple cuando se emplean láseres de femtosegundos. Así que estos dos últimos puntos son un poco los que les dan definición a estructuras para que den cuenta de un fenómeno generado a partir del elipse. Bien, el mecanismo que subyace a la formación de estructuras del tipo elipse no es trivial. Se han propuesto mecanismos complejos que involucran numerosas etapas, pero que además están acopladas unas con otras, ocurriendo de forma consecutiva. En ese sentido recomiendo la referencia que aparece al pie de la diapositiva, que es un review muy reciente de septiembre de este año y que condensa las distintas teorías que se han ido proponiendo con el paso del tiempo, que se pueden englobar en dos grandes tipos de modelos, los electromagnéticos y los de reorganización de la materia, y que resultan exitosos más unos que otros en función de las características del material y de, bueno, el tipo de estructuras generadas, las observaciones, ¿no? Pero en general hay un acuerdo bastante general, vale la redundancia, de que tiene que haber un primer paso que dé origen a la formación de estructuras como son las de tipo elipse, que son periódicas. Y quiero hacer la salvedad siguiente. Hay una gran diferencia entre el proceso de DLIP y porque en el proceso de DLIP se fuerza a que ocurra una interferencia
de dos subhaces sobre la superficie de la muestra, precisamente dividiendo un haz láser en dos y haciéndolos recombinar a ellos sobre la superficie de la muestra, de manera de forzar que ocurra un patrón de interferencia constructiva y destructiva. Aquí no, aquí hay distintos pulsos individuales que van incidiendo sobre la superficie de la muestra de manera consecutiva, y todo ese fenómeno acumulativo es el que genera las estructuras periódicas. Entonces hay un cierto acuerdo en que para pulsos de duración del orden de los nanosegundos o mayores, es factible que ocurra una interferencia entre la radiación láser, que empieza a resultar dispersada por la superficie de la muestra, particularmente cuando empieza a incidir el tren de fotones del pulso láser. Los fotones que llegan primero a la superficie por la distribución temporal propia del pulso empiezan a ser dispersados, y esa radiación, esas ondas dispersadas pueden interferir antes de que terminen de incidir el resto de los fotones que vienen por detrás temporalmente, digámoslo así, con esa radiación. Entonces hay una interferencia entre la radiación láser incidente y la dispersada en la superficie, que generaría una distribución de intensidades láser que no es homogénea. Y es muy importante rescatar que, o señalar que aquí la rugosidad de la superficie tiene un papel importante. Por eso es que cabe esperar que haya una cierta rugosidad que dé origen al fenómeno. De lo contrario, en superficies totalmente lisas esto no sería tan factible. Pero además es necesaria una posterior realimentación con pulsos láser sucesivos que encuentran una superficie que ya ha sido modificada por los pulsos previos. Y todo eso, en consonancia, es lo que conduce a una remoción de materia no homogénea. Aquí vamos a empezar a evaluar un poco más en detalle el aspecto de las estructuras de tipo LIPS que se generan al irradiar polímeros característicos, y particularmente el efecto de diversos parámetros láser cuando se emplean láseres pulsados de nanosegundos para inducir estas estructuras, y de las geometrías de irradiación. En primer lugar, en esta diapositiva vemos el desarrollo de LIPS sobre películas de polietilentereftalato cuando se emplea radiación láser de 266 nanómetros a una fluencia de 6 milijoules por centímetro cuadrado y un número creciente de pulsos láser acumulativos. Los autores destacan que en este caso son necesarios más de 100 pulsos láser para empezar a observar la formación de estos ripples que vemos aquí. Y se observa que al pasar de 300 a 700 a 1200 se hacen cada vez más marcados y direccionados los ripples. Hay que destacar la gran diferencia entre estas estructuras y las que se obtienen por DLIP. En este caso, se observa un patrón con algún aspecto de líneas y surcos, pero que no son perfectamente paralelos como los que se obtienen en el caso de la técnica de DLIP. Aquí lo que se obtiene más bien es una serie de patrones de líneas y surcos que están direccionados de forma preferencial paralela al vector polarización de campo eléctrico de la radiación láser, que es una polarización lineal y que se denota en la doble flecha que se muestra a la derecha de la figura. Entonces hay una alineación preferencial en la dirección del vector campo eléctrico, ¿no? Pero claramente las estructuras no son tan perfectitas, digámoslo así, como las que se obtienen por DLIP. No obstante, y a los fines de muchos usos en bioquímica o en biología, este tipo de estructuras son
perfectamente útiles para un montón de aplicaciones. Por ejemplo, si lo que se busca es solo cambiar la hidrofobicidad o hidrofilicidad de la superficie o cambiar el área de contacto que tienen permitidos células o bacterias, este tipo de estructuras son claramente útiles y además requieren un dispositivo experimental que es mucho más sencillo que el que se emplea en DLIP, que requiere el uso de beam splitters y hay varios elementos ópticos. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración al momento de planificar qué tipo de técnica se va a usar y es lo que hace que yo esté particularmente interesado en empezar a estudiar este tipo de estructuras y de fenómenos. También puede evaluarse el efecto de la fluencia creciente cuando se trabaja a longitud de onda fija, por ejemplo aquí 266 nanómetros, y un número de pulsos láser incidente fijo. Aquí 1200 pulsos láser incidiendo sobre una superficie de una película de politrimetilentereftalato. Los autores destacan que a bajas fluencias no se observa la formación de estructuras, por ejemplo aquí 4 milijoules por centímetro cuadrado, por más que estén incidiendo 1200 pulsos, ¿no? Y hay un intervalo de fluencias en el que se empieza a observar la formación primigenia de ripples, pero ya, por ejemplo, a 8 milijoules por centímetro cuadrado se observa la formación de ripples bastante bien direccionados y, digamos, bueno, bien homogéneas, digamos. Pero a fluencias demasiado altas, como 10 milijoules por centímetro cuadrado, ya las estructuras de Ripple se deforman totalmente y ya dejan de observarse. Y esto dicen que es bien característico de numerosos polímeros, es que el intervalo de fluencias en el cual se observa la formación de ripples es bastante acotado. En esta diapositiva se evalúa el efecto de cambiar el ángulo de incidencia de la radiación láser respecto a lo normal en la superficie, manteniendo constante la longitud de onda, la fluencia de la radiación láser y el número de pulsos incidentes, como se describen allí en la figura de la diapositiva, al irradiar polietilenter-ftalato. Se observa que al pasar de incidencia normal a incidencia con un ángulo de la radiación respecto a la normal a la superficie creciente, aumenta el periodo de los ripples, como cabe esperar a partir de la ecuación dada algunas diapositivas más arriba, en el cual el periodo era inversamente proporcional al ángulo de incidencia. Pero claramente también hay una cierta deformación de los ripples formados al efectuar irradiación a una incidencia que sea diferente a la normal. Por eso es que en general muchos autores prefieren trabajar, según dicen, a incidencia normal en la superficie. Finalmente, cabe destacar que entre las aplicaciones que pueden encontrarse de estas estructuras tipo ripples, muchas de ellas son comunes a las aplicaciones de las estructuras obtenidas a partir de DLIP, en particular en las referencias que aparecen allí citadas en la parte superior de la diapositiva, pueden encontrar, por ejemplo, aplicaciones en el estudio de la proliferación celular sobre superficies modificadas, que en general suele ser incrementado en relación con superficies no modificadas, para un mismo sustrato. La generación de sustratos de aplicación en CERS, particularmente cuando son recubiertos con un film, una película delgada de oro. Y en el caso de polímeros conductores o semiconductores puede permitir generar estructuras con conductividad eléctrica diferencial a lo largo de los ripples o de los surcos. Recomiendo esos dos trabajos de Castillejo y de Teracagua para otras aplicaciones. Y particularmente cabe mencionar las perspectivas que surgen a partir del estudio de estructuras tipo ripples, especialmente en matrices poliméricas, porque hay actualmente, puede encontrarse en la bibliografía, numerosas líneas de investigación
que están explorando el efecto de las propiedades químicas del sustrato sobre las características de los ripples generados. Es decir, ya se ha evaluado sistemáticamente en numerosos sistemas el efecto de las variables que tienen que ver con láser, longitud de onda, fluencia, polarización de campo eléctrico, que dependiendo del tipo de polarización se generan estructuras bastante diferentes. Y también de las características de la geometría de la incidencia, por ejemplo el ángulo de incidencia de la radiación láser sobre el sustrato. Pero los efectos químicos quedan mucho por explorar y particularmente uno de los sistemas que mayor flexibilidad y variabilidad permite son precisamente los sistemas poliméricos, porque los metales y las aleaciones ya se ha estudiado mucho y no tiene demasiado para hacerse en cuanto a las propiedades químicas, lo mismo que los semiconductores o los materiales dieléctricos, mientras que en el caso de los polímeros ofrece una gran variabilidad cuando se combinan varios polímeros distintos y particularmente cuando se generan composites. Así que esto actualmente parece que es visto como una de las direcciones más promisorias en este tipo de estudios.